Damos entonces paso a las palabras de bienvenida que van a estar a cargo del doctor Carlos Tájer y del doctor Javier Pollán. Así que los escuchamos, doctores. Buenos días a todos. Disculpen, casi no puedo hablar, espero recuperarme en unas horas para la charla. Muy bienvenidos. Esta es la primera jornada en la cual estamos presentando a la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. Y es la 7ª jornada histórica del Hospital Italiano. Yo he tenido la suerte de participar en varias de las otras jornadas. La he pasado muy bien vivencialmente y espero que les pase a ustedes lo mismo durante toda esta jornada. El desafío que nos planteamos con la Sociedad de Medicina Narrativa es tratar de, por un lado, captar todos los esfuerzos que se están haciendo en todo el país para el desarrollo de este proyecto, de esta idea, de esta disciplina, y a su vez tratar de madurar el sueño de que la medicina narrativa sea parte integral de la práctica asistencial, médica, hospitalaria en todas las instituciones del país. Ya hay varias instituciones que tienen programas diversos de medicina narrativa y la intención nuestra es mostrarlos, divulgarlos y a su vez multiplicarlos. Venimos de un momento trágico como ha sido esta pandemia que ha tenido millones de muertes y creo que esto da lugar a una oportunidad en varios planos. Por un lado, en todo lo que es el pensamiento científico sobre lo que es la certeza sobre las investigaciones, que es un cambio revolucionario en el público de cómo se entienden los problemas de salud. Y el otro, frente a la tremenda tragedia que han vivido los profesionales que han atendido a las personas, los familiares y muchos de los pacientes que han pasado momentos muy malos. Creo que esto ha sensibilizado notablemente la necesidad de que la medicina tenga un rostro más compasivo, más humano. Y en parte es esto lo que vamos a tratar de intentar a través de esta jornada y a través de la sociedad. Bienvenidos a todos. Yo me voy a animar, en vez de dar unas palabras de bienvenida, a leer algo, a ver si puedo con esto. Primero agradecer a la flamante Sociedad Argentina de Medicina Narrativa, al grupo de Medicina Narrativa del hospital, al Instituto Universitario, a mis colegas, a los residentes que están acá, que me acompañan también. Siempre en estas actividades uno se siente particularmente acompañado por la gente joven, así que les agradezco particularmente a ustedes. A mí me propusieron estas jornadas cuando vagamente sabía de lo que se trataba. Medicina narrativa. Me puse entonces a buscar bibliografía. Fui a los cánones de la medicina narrativa, elegí buscar libros que describan el padecimiento humano. Podría haber elegido otra temática, el ser médico, el padecimiento del médico, la medicina como objeto de reflexión. Los cánones me llevaron a El médico de Noah Gordon, y como no soy un lector asiduo tampoco, ese era uno de mis tantos libros pendientes. Era el fin de un largo año y la propuesta de que me contaran una historia lineal del derrotero de un niño hacia el encuentro con la profesión médica fue aceptada con entusiasmo. A partir de entonces, y al menos hasta hoy, todo libro que cayó en mis manos lo leí para que me aporte ideas para este momento. El médico me llevó a un pasado iniciático de la práctica médica, que yo también tuve después de tanto, digamos, del estudio, en un viaje iniciático alrededor del mundo, y luego, una vez finalizada la carrera y la residencia, dirigirme al centro de lo que yo pensaba que era el centro de gravedad de la medicina de entonces, para tener una experiencia, esa experiencia de el estar ahí. Mis lecturas canónicas se vieron prontamente interrumpidas por sugerencias y por el regalo de un libro en las Navidades. No tardé en darme cuenta de que casi cualquier libro tratará de experiencias del ser humano. Los maestros de la narrativa nos permiten explorar el mundo, sus batallas, sus lugares más arquetípicos. De pronto nos encontramos atravesando el Sinaí, bebiendo un café en París, en la oscuridad de una guardilla con un individuo que acaba de cometer 2 crímenes al inicio de una novela. Los escritores dan cuenta del padecimiento humano como nadie. Ven lo que muchas veces yo vi ejerciendo mi profesión, sin haberlo vivido. Ante la necesidad de llegar a tiempo con algo que decir para un día como hoy,
Mi elección fue apoyarme en la literatura. Una medicina basada en la evidencia complementada por una medicina basada en una narrativa, al decir de don Carlos Táger. Me encontraba yo haciendo una narrativa basada en evidencia, buscando fundamentos que alimenten mi conocimiento, en este caso acerca de los derroteros del ser humano en la literatura. Anierno, magistral y crudamente, se desnudó frente a sus lectores y describió en el acontecimiento su solitaria y desesperada búsqueda de ayuda para abortar, en una vieja Francia que le cerraba las puertas. ¿Qué podía yo aportar a una mujer argentina con el mismo problema? Inesperadamente recordé haber estado hacía apenas 9 meses en una situación similar con una joven paciente, escuchándola por un par de prolongadas tardes mientras se enfrentaba ella al dilema de ser profesional o ser madre. Para vivir se necesita un relato, y yo ya no tengo uno, escribe Emmanuel Carrere en el libro Yoga. Sumido en un pozo depresivo, incapaz precisamente de continuar con una narrativa que en él es oficio y síntoma de buena salud. La falta de expresión enferma, nos enferma. Hoy nos basta con la comunicación efectiva, una competencia blanda, le dicen, cantidad mínima de palabras recordadas por un acrónimo para reducir el error de comunicación. Por cierto, una de las causas más frecuentes del error en medicina. Reducir la narrativa a la mínima expresión. Dudo que nos permita entender lo que le ocurre al paciente. Ya sé que no es lo uno o lo otro, pero siempre comenzamos por algo y postergamos lo otro. Decía Aquino, lo urgente no nos deja tiempo para lo importante. Bueno, esto le doy la bienvenida. Espacios de formación, una ventana en las narrativas. Y coordina Ignacio Sandivaras, que nos presentará a cada uno de los integrantes de la mesa. Bueno, hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, vamos a empezar con esta primera mesa, que lo llamamos espacios de formación, una ventana a las narrativas. Porque las narrativas necesitan no solamente pensarse de las prácticas en las salas de internación, en el consultorio, en el centro comunitario, sino que también desde que se arranca en la universidad. Pero voy a ir contando con quiénes vamos a tener el gusto de conversar en esta mañana. Bueno, allí va a estar Javier Pollán, que recién lo han escuchado, hablando y mirando junto con Paula Gutiérrez desde lo que es clínica médica, de espacios de actividad en las salas y en los consultorios, así que algo de esto van a contarnos seguramente. Está también Ricardo Ricci, que lo ven ahí, pero está en virtual. Ricardo, estás por ahí, ¿no? No sé si no... debería estar escuchándome, Ricardo. Hola, te estoy escuchando. Perfecto. Perfecto. Y si escuchan la tonada, se dan cuenta que es tucumano. Sí, bueno, Ricardo. Ricardo es médico clínico y ha sido docente en la Universidad Nacional de Tucumán en antropología médica. Forma parte de la SAME, de la sociedad recién fundada, y él va también a contarnos desde su perspectiva como docente y otros aspectos más. Pamela Joffre, entonces, como recién decía, ella es médica, pediatra, gastroenteróloga, coordina lo que se llama el Laboratorio de Medicina Narrativa de la Universidad de Valparaíso de Chile, así que nos va a contar algo con respecto allí, y tiene una maestría en medicina narrativa de Italia, ¿verdad? Desarrollada. Así que, bueno, no sé si me está faltando algo, y Paula Gutiérrez, por favor, Paula, es médica clínica, trabaja en salas de internación, que también nos va, junto con Javier, a contar la perspectiva de quienes están trabajando. Así que tenemos la posibilidad de ver desde lo que es grado, formación, a ver lo que es la narrativa en los espacios de las prácticas, tanto de sala como de otros lugares.
Bueno, creo que vas a empezar vos, Ricardo, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Proyecto yo o proyectan ustedes? Y si querés vos, quizás te resulte Ahí más voy. cómodo. Bueno, Bueno, espera que no sé ahora cómo ir para atrás. Ahí voy. Bien, bueno, saludo a mis compañeros de mesa, a Javier, a Paula y a Pamela. Les mando un abrazo a cada uno y lamento no estar allí para estar con ustedes, cosa que me hubiera encantado. Y también, bueno, saludo a las personas que están presentes, muchas de las cuales conozco y me encantaría darles un abrazo. Y también a las personas que están virtual, que también me gustaría abrazar, digamos, es como que soy abracero. Bueno, la parte que me toca a mí, digamos, es como comentar mi recorrido en humanidades médicas y finalmente hacia las narrativas, hacia la medicina narrativa durante mi experiencia universitaria, que ha sido bastante prolongada. Entonces me propuse al diseñar esta charla, que espero sea breve, esto de que uno en la vida en algún momento es conveniente y beneficioso detenernos en las cimas para hacer un balance y reflexionar críticamente acerca del pasado y vislumbrar un futuro intentándolo hacer con esperanza. Así que me remonto a mi primera infancia y pongo, ahí está la foto del rectorado, del ingreso de la Universidad de Tucumán, y pongo aquí nací. Y bueno, ahí nací porque mi madre era empleada no docente jerarquizada y mi viejo era profesor de geografía, que luego fue decano de filosofía y letras. Así que sí, nací ahí porque jugaba en el jardín ese, tecleaba las máquinas antiguas y me divertía todo el día ahí cuando tenía que estar cerca de ellos. Y en ese jardín, si ustedes ven a la derecha, hay dos bustos. Uno que se lo ve en la espalda de manera bastante clara y el otro que está al frente, atrás. Y esos dos bustos son realmente proféticos en mi vida, porque en el ingreso a la universidad uno ve, uno tiene la oportunidad de ver de un lado, del lado izquierdo, al Dante Alighieri, y del otro lado, del lado derecho, a Alexander von Humboldt. O sea, las humanidades por un lado y la ciencia por el otro. Así que, como digo acá, 40 años no son nada. Fui 40 años médico de la universidad, 30 años docente, hice toda la carrera docente y me jubilé como profesor titular de antropología médica, como dijo Ignacio. Así que me pasé la vida en la universidad y agradezco que así haya ocurrido. Bueno, durante este tiempo como decía, de mi experiencia docente, bueno, fueron 1001 los intentos de instalar y consolidar las humanidades médicas en la facultad. Detallo algunos muy rápidamente, después se puede hacer, si quieren alguna pregunta les aclaro más, pero bueno, esos intentos, muchos de ellos exitosos, pero la mayoría de ellos con un éxito relativo, más bien mínimo, fueron una jornada de relación médico-paciente que hicimos 4, cursos optativos de literatura, género y salud, música y salud, ciclo de cine-debate, modificación del cursado de la materia, jornada de medicina y antropología, jornada interdisciplinaria con la Facultad de Filosofía y Letras, una experiencia de abordaje existencial de la medicina, jornada de medicina basada en la evidencia y humanidades, jornada de salud mental y humanidades, un ciclo que fue muy exitoso, como de 9 años, 10 años, de la relación médico-paciente, una mirada de la literatura,
jornadas de comunicación medicina, jornadas interuniversitarias de humanidades médicas en Tucumán, Mendoza y Tucumán, durante 3 años seguidos. Un Ateneo que fue una cosa muy agradable, la esclavitud, su enfermedad y su música, que le hicimos en conjunto con el coro de la facultad. Un proceso de implementación del aprendizaje basado en problemas en las materias básicas en el 2012, y de ahí el proceso de adecuación y cambio curricular 2017-2022. Parte de ese cambio me tocó participar y la parte final ya no, porque ya estaba jubilado. Entonces, estos intentos eran, digamos, todos estos intentos se trataba de consolidar las humanidades médicas que existían mínimamente en la facultad. Concretamente, había un modulito de antropología médica, un modulito de bioética y un modulito de historia de la medicina. Después de todo ese tiempo, de este tiempo de experiencia, llegamos a dos conclusiones básicas. Pueden parecer obvias, absolutamente obvias, pero lo interesante es cuando uno llega a lo obvio después de haberlo sufrido y, como yo digo, muchas veces haberlo llevado en el lomo, ¿no? Llevarlo a cuestas uno. Entonces, esas dos conclusiones básicas son que es imprescindible vincular las humanidades médicas con las materias clínicas. ¿Por qué? Porque si no, las humanidades médicas siempre figuran en un lugar periférico, decorativo, etcétera, etcétera, para una facultad. Para una facultad, es decir, de medicina, que hace algo de humanidades médicas, por ahí es una mera cosa decorativa, como digo, una medallita que se cuelga en el cuello, ¿no? Y lo otro es que es conveniente generar una saturación de oferta. ¿Qué quiero decir esto con saturación de oferta? Que es conveniente, aparte de vincular las humanidades de manera curricular con las materias clínicas, estar permanentemente ofreciendo instancias de vínculos, como decía recién, con cine debate, café literario, etcétera, etcétera. Saturar la oferta. Mucho de ello, yo creo que Pamela, que es una saturadora de oferta nata, creo, en la Universidad de Valparaíso, nos puede dar también alguna referencia. Bueno, en base a estas dos conclusiones básicas, se dio este cambio curricular del Plan 2021, que está en este momento está prácticamente en una etapa, digamos, inicial en la facultad, en donde de las materias que les dije recién, de esos 3 espacios chiquitos, hemos pasado, no vinculado con las clínicas como hubiera gustado a mí, sino vinculado a esta columna amarilla, en la cual las humanidades médicas se pegan a lo que llamábamos antiguamente salud pública. Entonces, como ustedes ven, ciencias sociales y humanas, desarrollo del pensamiento crítico, relaciones humanas en salud, relaciones humanas en salud 2, calidad de atención médica, relaciones humanas en salud 3, etcétera, se van juntando con salud poblacional, etcétera, en esa columna amarilla. Digamos, ahí hay una presencia más importante de las humanidades relacionada con la salud pública, pero a nosotros lo que más nos gusta de todo esto es la columna celeste, que para pasar de ciclo a ciclo hay que hacer un espacio curricular de integración en donde las humanidades también tienen un lugar importante. Y ahí sí se vinculan con las clínicas, que es lo que está en la columna rosada. Bien, ahora el futuro. De la evidencia de nuestros aciertos y nuestros errores a la perplejidad ante lo que acaso pudiera o pueda llegar a ser. Allí se presentan cada vez más ventanas a la medicina narrativa, porque después de años de hacer
tareas y tareas, uno encuentra en la medicina narrativa la manera, digamos, más funcional de vincularse con la clínica. La incertidumbre es una de las emociones más difíciles de manejar. Todo se tambalea alrededor, no hay dónde agarrarse. La vida está llena de momentos más o menos inciertos. La salud, la situación económica, la precariedad laboral, nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo entrenar médicos aptos para gestionar la incertidumbre sin acotarse al ámbito sanitario? Este es un desafío que yo creo que nos toca y que por ahí no es muy compartido con todos, porque se dice la economía para los economistas, la precariedad laboral para los que se ocupan de eso, las relaciones interpersonales para quien, etc. Yo creo que el médico, por lo menos desde mi perspectiva, tiene que estar al tanto de la realidad para poder vincularse con el paciente de una manera eficiente. Entonces acá yo me propuse con este mapita viejo, como el mapita de los piratas, proponerme un norte para algo que me guíe en ese futuro, que de alguna manera aparece como incierto. Y esa guía, ese norte, sería esto que dice Diego Gracia, que es un famoso eticista español. La formación de los profesionales de la medicina, como afirma Diego Gracia, no será adecuada ni estará completa si al estudio de la salud y de la enfermedad en tanto hechos, en tanto cosas que ocurren, cosas que están en el mundo, no se añade un adecuado conocimiento del mundo de los valores. Esto hace necesario que en los programas universitarios estén representadas las humanidades médicas. Y para no entrar en demasiado detalle, no quiero que se me pase de hacer esto que pongo acá abajo en rosa, porque, digamos, soy un permanente quejoso de digamos, de esto de los diagnósticos superficiales, de los reiterados, del no tenemos tiempos, no tenemos lugares, tenemos espacios periféricos, esto, aquello. Yo creo que ha llegado la hora en que las humanidades médicas, y en este caso, y en el caso nuestro, la medicina narrativa, que me parece de las humanidades un modo muy eficiente de entrar en la educación médica y en la práctica médica, parar con todo eso, parar con las dilaciones, con las excusas, con las distracciones. Creo que llegó, tampoco creo ser muy original en esto, ha llegado más que nunca el momento de hacer. El futuro nos propone que el médico no puede estar ajeno a los retos de una humanidad 5.0 en la que hay profundos desafíos antropológicos, éticos, jurídicos, medioambientales, económicos y políticos. Para que nosotros lleguemos a qué se trata esto de la humanidad 0.0, hacemos una analogía con la industria. La industria 1.0, el advenimiento de la mecánica, la industria 2.0, el advenimiento de la electricidad, la industria 3.0, la electrónica, la 4.0, los sistemas, concretamente Internet, y la 5.0, que es la que estaríamos ahora, es en la que estamos a las puertas, y si no a las puertas, en el hall ya, o sea, de la puerta para adentro, de la inteligencia artificial. Allí, yo personalmente veo dos amenazas, que pueden ser más también. Esas dos amenazas serían el olvido de la persona y el olvido del sentir. Contra esas amenazas, no contra las amenazas, sino teniendo en cuenta ellas, es que nosotros, las humanidades médicas, las narrativas, nos pueden conectar reflexivamente el pasado con el futuro a través de un presente lúcido y crítico. Invitan a la interdisciplina, esto me parece que es una cosa fundamental, proponen escenarios igualitarios entre la biomedicina, lo social, lo artístico y lo biográfico, como se planteó al principio de esta jornada, y plantean una manera para interactuar eficientemente en un mundo complejo.
Fíjense, el paradigma de la complejidad es una cosa que en el mundo, de la cual en el mundo se habla desde los años 60. Y todavía no logra insertarse de manera evidente e importante en nuestro mundo científico. El paradigma de la complejidad es la que nos dice que hay muchas entidades con las cuales nosotros nos enfrentamos cotidianamente, una de ellas la enfermedad, otra la relación médico-paciente, otra la relación educativa. Son mundos complejos, mundos que no se pueden analizar en el sentido de dividir, ¿no? Analizar proviene del misma raíz ana que de anatomía, de separar, etcétera, sino que cada vez más se propone una síntesis, o sea, juntar. Y en el caso de la complejidad es mantener junto. Permite crear un espacio de ecología. Ecología es una palabra que tiene mucho que ver con lo complejo. El ser humano es parte de la naturaleza, él y su cultura no están por arriba ni por abajo de ella. Entonces, bueno, lo puedo saltar a esto y decir que los analfabetos, esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que los analfabetos del siglo XXI no serán solo aquellos que no serán solo aquellos que no sepan leer y escribir, que creo que van en un decidido aumento, lamentablemente, sino también aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. O sea, concretamente el siglo XXI requiere de personas plásticas en el sentido, un ejemplo de lo cual lo tenemos en nuestro propio cerebro, ¿no? Que se adapta, que aprende, que desaprende y que reaprende y que se arma de nuevos escenarios. Algunas de las claves aportadas por las soft skills, que son las habilidades blandas, lo voy a leer de manera rapidísima porque ya estoy fuera de tiempo. Valorar de manera positiva los errores propios, poner interés o más interés en el proceso que en los resultados, experimentar, poner a prueba nuestras propias destrezas, formación continua, interdisciplinaria y compleja, y abstenerse de convertir los medios en fin. Es el caso de la inundación científico-tecnológica, y tener criterios de discernimiento en base a los nortes que nos propusimos. Por ejemplo, la idea es justamente la de no transformar al robot Da Vinci, persona que me encantaría conocer, en un fin, sino en un medio, como debe ser. Uno de los desafíos del mundo 4.0, 5.0, es mantener la vigencia de la relación médico-paciente, un desafío dual que involucra la apertura y el compromiso profesional y la educación del paciente para su autocuidado y las demandas oportunas. Esto está dando un paso enorme en adelante de la Ricardo, relación tenemos que ir médico-paciente. cerrando, ¿eh? Sí, ahí cierro. No, La próxima cierra. La próxima cierra. Un paso adelante para la relación médico-paciente que implica un vínculo más íntimo, más cerrado con el paciente. Finalmente, algo que este señor, el filósofo Byung-Chul Han, que muchos leen en el día de actualmente, dice: en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. Quizás nosotros le diríamos el médico que practica medicina narrativa, pero él habla de una formación que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo lo que dice. Acudiremos al oyente porque, aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Bueno, la hora de las lindas palabras y los nobles propósitos está dando paso al tiempo de la acción creativa, concreta y eficaz, que es lo que dije anteriormente. Muchas gracias por escucharme. Gracias a todos. Agradezco a los organizadores esta invitación. Es un placer para mí volver a casa en algunos aspectos. Hace 25 años estuve por acá formándome en gastroenterología infantil y también, luego de eso, varios años atrás también, descubrí en conversaciones la medicina narrativa por estos sectores. Así que
soy una heredera de muchas de las cosas que han surgido en estas aulas, en este hospital, y siempre lo voy a agradecer. En el espacio en el cual nos encontramos en esta mesa, que tiene que ver con lo formativo, yo más que todo no voy a fundamentar lo que pudiesen ustedes encontrar en la literatura, sino que voy a tratar de mostrar cuál ha sido nuestro trabajo, cómo se ha desarrollado y cuál ha sido la principal inspiración para que quizás en algunos de los detalles, adaptando cada uno a su cultura, pueda encontrar alguna posibilidad para llevarse a casa. Eso es todo. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, como dice ahí los logos, yo soy Pamela Jofre y ahí dirijo ese laboratorio de medicina narrativa junto a un grupo. ¿A dónde lo pongo? ¿Hacia allá? ¿O hacia allá? ¿O hacia acá? Ahí. Ese es para apuntar directamente. Ok. No avanza. ¿Cómo lo avanza? Con eso me la escondí. Sí. Bueno, ahora sí. Ya, en primer lugar, ese es el laboratorio de medicina narrativa, son los integrantes graficados, y ese es el trabajo que nosotros desarrollamos actualmente. Somos un grupo base de, como sale ahí, 6 personas, pero ya les voy a mostrar los colaboradores. Ningún proyecto que quiera, aquí ya hay un primer mensaje, ningún proyecto que quiera avanzar en este sentido, en el campo de la formación, se puede hacer con una persona sola, con una persona que tenga mucho entusiasmo, como soy yo, los que me conocen, no podría, porque requiere la mirada de otros, corregir errores, hay cosas que no salen bien a veces, hay frustraciones, hay interdisciplinaridad, hay competencias que yo nunca voy a tener. Yo le digo a mi estudiante el primer día, no soy profesora de literatura, mi primera misión en la vida es ser médica, y de hecho la inspiración para este trabajo, para influir de alguna manera en la formación de profesionales, ha sido lo que a mí me ha tocado ver en las prácticas clínicas. Este es en lo académico lo que nosotros hemos podido avanzar, teniendo en cuenta que el currículum de los estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, donde nosotros trabajamos, es un currículum llamado por competencias. En el ámbito de la educación médica, eso cambia de alguna manera las cosas, y tomar alguna de esas competencias que están a veces declaradas pero no bien desarrolladas fue lo que nos ha permitido en realidad sostener este proyecto y profundizarlo. Como soy pediatra, en el año 2016 empecé a hacer prácticas informales. Obviamente que mi jefe se enteró de esto y yo le dije, ¿puedo hacer algo que a mí ya me está llamando mucho la atención? Me siento preparada, ya fui a varios congresos, conferencias, estudié mucho. Bueno, me dice, dale. Y partí como en un momento particular junto a los estudiantes en el hospital. Los resultados los tomé inmediatamente, los presentamos en un claustro del departamento de pediatría, y claro, todos me dijeron qué lindo, Pamela, sigue haciéndolo, como si fuera un adorno estético, lindo para los estudiantes que aprendían también muy contentos en sus rotaciones de pediatría o de gastroenterología. Pero preparamos un proyecto junto ahí les voy a contar, a un colega que también es pediatra, un proyecto, y a veces las cosas para que también se desarrollen requieren ciertas circunstancias, y la circunstancia puntual fue que el director de Escuela de Medicina en ese momento era un pediatra también y muy humanista. Él tomó este proyecto, lo fundamentamos y pudimos incorporarlo al currículum en el año 2017. Es decir, no es una materia electiva, sino que desde el 2017, al menos en el último año de medicina, los internos, los que hacen rotación hospitalaria ya durante todo el tiempo, incorporan estas habilidades. Nosotros no le llamamos ni a especialidad, ninguna cosa, es una habilidad más para la clínica, como si tuviéramos que aprender a informar un buen hemograma o radiografía de tórax. Esta es una habilidad más para la clínica, así lo hacemos ver y lo percibimos nosotros también.
Luego, en el 2018, se desarrolla el Laboratorio de Medicina Narrativa, un decreto de la universidad, todas esas cosas que pasan y ustedes deben conocer que en la burocracia cuestan bastante, pero se logran finalmente, y parte una cursada electiva. Y también yo siento que si bien uno capta algunos pocos estudiantes, es muy importante porque la diversidad humana también se expresa en quienes se integran en una escuela de medicina, y ahí nosotros podemos volcar todo aquello que además nos apasiona. A mí me apasiona la literatura, hay un colega que le apasiona la poesía, hay otros que son del cine, y ahí captamos a esos estudiantes que de verdad dejaron de lado las humanidades para ingresar a una escuela de medicina que exige altos puntajes, que tienen que dedicarles muchas horas de estudio, por así decirlo, del lado biomédico, y ellos pueden expresar todo aquello que siempre les gustó, que los definió también y que les sigue definiendo como persona, pero que por los tiempos les es imposible. Entonces sigue siendo muy nutritivo para ellos y para nosotros encontrarnos en ese espacio, y lo mantenemos. Pero ya desde la pandemia, y con la necesidad de no abandonar incluso al ser humano, planteamos, y esto del currículum por competencia se vio realmente reflejado en que le dijimos a las autoridades, esta competencia, la de la bioética clínica y profesionalismo, no está bien profundizada en las prácticas clínicas que tienen los estudiantes, y eso nos permitió generar el primer curso e introducirlo dentro de pediatría. Mostramos los resultados, fuimos a todas las instancias que ustedes imaginen, consejos de escuelas, académicos, toda esa paciencia hay que tenerla para desarrollar proyectos de todas maneras, y así pudimos lograr que finalmente ya el 2021 se aprueba, y el 22 tenemos eso que mencionaba Ricardo, un proyecto de innovación curricular que son talleres prácticos reflexivos transversales que atraviesan todos los ramos clínicos. Los chicos tienen en quinto año de medicina prácticas y digamos, estudios en aulas, pero dentro de todas esas actividades del niño, del adulto, de la mujer, de lo que ustedes imaginen, salud mental, todo eso, va un segmento de medicina narrativa planificado durante todo el año, pero que pertenece a esas asignaturas además. Y en el 2023 nuestro gran salto, estamos hablando del ámbito de la formación, tiene que ver con el posgrado. Estamos desarrollando un proyecto que debería iniciar en el segundo semestre adentro del museo con estrategias de pensamiento visual para los residentes de anatomía patológica, radiología y dermatología, con el objetivo de desarrollar la observación que a veces con el tema, bueno, no voy a profundizar mejor. Es que lo dejo ahí. Sí, mejor. Bueno, pero eso es lo que digo, cada cual puede tener su propia inspiración, fundamentar las cosas es necesaria, no solamente es necesaria para presentar un proyecto y que las autoridades o los claustros académicos se convenzan, sino uno mismo. Se han dicho muchas cosas hasta ahora en los minutos que lleva esta charla, pero de verdad que centrarlo en algo que no sea una palabra común para mí fue buscar la inspiración filosófica. Primero, Edmund Pellegrino, un filósofo médico y filósofo de la medicina, con esta frase yo creo que lo fundamenta todo, lo que también, y podemos poner todo acá dentro, la charla o lo que quiso expresar Ricardo, es decir, la más humana de la ciencia y la más científica de las humanidades, al mismo valor e inseparables. El sufrimiento humano digamos, es el fundamento de nuestros estudios, pero la carrera de medicina, los conocimientos tecnológicos y el desarrollo del siglo XXI en su segunda mitad, sobre todo, o sea, el siglo XX, perdón, en su segunda mitad lamentablemente arrasó con las humanidades, eso es lo que nosotros vemos. Y estamos en un momento entonces que si bien estos fundamentos están, tenemos que recobrarlos al mismo valor. Y ahí yo tomé dos filósofos que traje hoy día, pero dicen cómo esta chica se fundamenta en gente de afuera y no de la propia. Bueno, les puse un libro también de Gabriela Mistral, porque no necesariamente es filosofía lo que nos fundamenta. A veces en la literatura encontramos también buenos pensamientos filosóficos, o la literatura es filosofía narrada. Entonces, en todos estos seres que están ahí, en la Marta Nussbaum, Nucho Ordine, y también en el pensamiento pedagógico, más que, bueno, poético, pero pedagógico de Gabriela Mistral, una poeta chilena, encontramos muchas claves para entender, como dice el libro de Nucho Ordine, la utilidad
de aquellos conocimientos que han sido desechados y considerados inútiles. Hoy día todo ser humano que va a la educación superior, a las universidades, en la teoría de Nucho Ordine está recibiendo una educación altamente tecnificada, pero es eso, un técnico muy específico, pero no está demostrando que aquello que recibe es una educación para el humano, para la humanidad, para comprender realmente los problemas humanos, así sea un ingeniero, un médico, y resolverlos desde esa perspectiva también, de la perspectiva biológica en nuestro caso. Quizá hay muchos muy expertos y muy buenos, y por eso las expectativas de vida que tenemos y muchas cosas. Pero si vamos al otro lado, a preguntar cómo las personas se sienten atendidas por más que vivan mucho tiempo y lo demás, ya sabemos cuál es la respuesta. Y algo un poquito más serio en el sentido que Martha Nussbaum, una filósofa norteamericana de la Universidad de Chicago, hace, es que en ese libro, El cultivo de la humanidad, como dice La bajada, una defensa clásica de la educación liberal, lo que ella hace es fundamentar con investigaciones llevadas a cabo con doctores, postdoctores, tesistas, etcétera, en distintas universidades, la necesidad para las distintas formaciones médicas, ingenieros, abogados, etcétera, del cultivo de la humanidad en todas las profesiones que se dan en las universidades. Y lo fundamenta también, que nosotros ahí en el capítulo 3 realmente, que llama imaginación narrativa, es donde más podemos tomar ideas para desarrollar proyectos como el que hemos ido desarrollando. Gabriela Mistral fue una visionaria en muchos aspectos y realmente su principal impronta tiene que ver con la educación anterior a la universitaria, pero de todas maneras cada uno de sus enunciados en este libro que nos permite entender cómo pensaba ella la humanidad, también podrían ser buenos fundamentos, pero yo creo que se requiere eso, algunas inspiraciones, y yo les compartí las nuestras, ustedes seguramente podrían encontrar otras mejores, para que entiendan qué es lo que yo dirijo, por qué hay un laboratorio de medicina narrativa y no una cátedra de medicina narrativa o un departamento. No, esta no es una especialidad, ya lo dije, es una habilidad para la clínica. Y nosotros tenemos estos tres grandes roles que están ahí en ese círculo. En la actividad curricular es lo que le acabo de mostrar. Hacemos mucha extensión. Ricardo lo llamó, me dijo que yo era saturadora de la oferta. Eso, bueno, nosotros le llamamos a eso el cambio cultural. Si tú quieres hacer un proyecto que permee una comunidad, tú necesitas no solamente ser escuchada y demostrar con resultados que se verán a mucho largo plazo, necesitas hacer un cambio cultural. Para nosotros la medicina narrativa o las prácticas narrativas en salud, las humanidades médicas, como sea que le quieran llamar, son cambios culturales, que la única manera de lograr que avanzan estos proyectos de una manera conjunta, con muchos seres humanos realmente entendiendo la necesidad, abriendo los espacios, se necesitaba eso. Entonces, por eso que hacemos muchas actividades de extensión, cursos chico, corto, largo, charlas, las sinapsis narrativas del segundo semestre, verán que siempre estamos en eso y hemos logrado que ya se vaya entendiendo en la comunidad que antes a lo mejor adhería mucho a cosas que pudieran ser, no sé, con expertos de Harvard, digamos algo así, casi un chiste, hoy también adhiere porque está más pendiente de lo que nosotros hacemos y cada día vemos que hay gente nueva que capta las ideas y le parece bien, ya no es Pamela que le gusta hacer estas cosas y que también le gustaba el arte y entonces se lo llevó a los pediatras y no sé qué, es una comunidad que un poco hemos querido influir. La de investigación narrativa viene más cortito. ¿Cómo ve el tiempo? Sí puedo cortar, ya. La investigación narrativa viene más cortito. Básicamente, como esto se trata de escritura reflexiva, nosotros recogemos la información de los estudiantes y vamos viendo qué es lo que sucede en la comunidad. Imaginarán que después de tantos años tenemos muchísimos textos y hemos podido encontrar algunos grandes metanarrativas sobre la cual estamos empezando a hacer investigación. Eso es lo que menos hemos podido desarrollar. Lo que le decía de las competencias, entonces el gran, digamos, motor hoy día de este proyecto transversal tiene que ver con esta competencia de profesionalismo médico y bioética clínica, y allí rescatamos, por ejemplo, un discurso de 1700. En la profesión médica, sin duda, se rige por el contrato social.
Y desde ahí parte nuestra primera unión o conversación con los estudiantes, que lleguen a comprender eso, el contrato social, la responsabilidad de nuestras profesiones y cómo se funda nuestra profesión sanitaria o todas las sanitarias. Es un tema que nos permite entonces abrir muchas conversaciones y que los chicos no solamente le encuentren el sentido o que lo pasen bien en estas prácticas, sino que logren comprender que no se pueden separar de lo que están haciendo, de aprender a leer un electrocardiograma o de manejar la hipertensión. Es prácticamente imposible de ser separado. Si a alguien se le había ocurrido antes separarlo, estuvo todo este tiempo mal. Bueno, si quieren buscar mejores fundamentos, los norteamericanos hacen las cosas o tienen grandes academias, y ahí en el año 2020 salió esta actualización en un pequeño librito que dice el rol fundamental de las artes y la humanidad en educación médica, y muestra la diversidad que hay en los Estados Unidos, lo que tiene fundamento, lo que no, cuánto se ha investigado. Fenómeno, si alguien de ustedes quisiera partir con un proyecto, pero esto se sabe que viene de mucho antes. El trabajo con el arte no es una estrategia nueva, pero en un documento como ese uno encuentra todo lo que se ha hecho, se está haciendo y nada más. Nosotros, por nuestra parte, hemos ido desarrollando y cambiando también los espacios, porque hemos entendido, como los antiguos, que no solamente los hospitales enseñan a los estudiantes a ser médicos, sino que en nuestras prácticas vamos a los museos. Como les mostré, estamos empezando a trabajar con las estrategias de pensamiento visual, pero porque hay fundamentos también en la literatura que dicen que no solamente esto refuerza la idea del contrato social, las universidades o las instituciones que existen en la sociedad están a beneficio de los estudiantes que van a ser los futuros profesionales que van a recibir o que van a encargarse de la sociedad del futuro, sino que aumenta la cohesión social. No les puse las bibliografías, pero les dejo la palabra y ustedes lo pueden encontrar. La cohesión social es muy importante hoy día. La pandemia también nos mostró que nadie se salva solo, que aquellos que tienen una prepaga buena también pasaron lo que pasaron. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir más que nunca en una comunidad, volver a entender eso que es tan ecológico, dijo Ricardo, que parece del pasado, pero es netamente presente y futuro. Y comprender entonces la necesidad o la cohesión social a través de que el museo municipal es público y yo lo estoy usando hoy para llevar también estudiantes de medicina a mejorar sus competencias, es algo que permite vivir, no solamente declarar ideas. Finalmente voy cerrando con esto del profesionalismo médico. Nosotros nos hemos dado muchas vueltas, hacemos encuestas, y quiero dejar solamente que ¿por qué trabajamos esos temas fundamentales? Porque también hemos entendido nosotros mismos que podemos diseñar un súper programa, podemos pagar a muchas personas para expertas en todo y hacer algo súper bien diseñado. Pero si no le hace sentido a tus estudiantes, no vas a llegar a ninguna parte. Como todo, a todos nos gusta que nos pidan la opinión, y eso también lo hemos logrado. Me pegué varias veces contra la pared en esto, pero lo entendimos, y hoy día la fundamental, y eso también estaba en el contrato social. El médico, por ejemplo, en el modelo de competencias canadiense, todo el tiempo está en revisión el médico que la sociedad de ese momento necesita, y esos actores, incluso de la sociedad, influyen en el currículum del médico que se está formando. Más o menos eso quisimos emular, y siempre lo estamos haciendo al final de todos los años, diciéndole a los chicos qué pondrías en primer lugar, porque no tenemos tampoco todos los tiempos posibles para hacer lo que nos gustaría. Sabemos que tienen que seguir aprendiendo todo lo demás, y en eso diseñamos entonces con estas prioridades puestas por ellos y por los profesores de las clínicas donde ellos están. Obvio que era imposible que yo sola llevara a cabo esto. Entonces acá les muestro a mi equipo de trabajo. ¿Se ve la...? Sí, se está viendo. Este es Rodrigo Vergara. Yo creo que yo puedo tener un poquito de fuerza, mucha fuerza, mediana fuerza, pero no hubiera llegado a ninguna parte sin esa coyuntura que a mí o a nosotros se nos dio, que él fue también un fundador del Laboratorio de Medicina Narrativa, pero fue el director de la Escuela de Medicina en 2 periodos consecutivos donde esto pasó. Eso fue la suerte que a nosotros nos acompañó. Y él es uno de los fundadores del laboratorio y se dedica dentro de nosotros al proyecto Poesía y Medicina Narrativa. Valenzuela siempre fue medio artista, aunque era radiólogo, entonces estaba ya diplomado en cine, después había empezado antes de que esto partiera el tema del mindfulness relacional, y sigue siendo ahí un apoyador potente de esto. Con el tiempo y con las posibilidades de desarrollo, demostrando las cosas, fueron apareciendo más colegas. Por ejemplo, trabajamos con una ilustradora, y ella ahora está a cargo del proyecto de arte visual y de medicina gráfica junto a Juan Pablo,
que es un neurólogo, jefe del departamento de neurología, pero es un gran ilustrador y acaba de terminar su máster en medicina gráfica. Hace libros, portadas de libros, ilustra, les enseña a dibujar a los estudiantes. La comunicación, como vieron ahí, que era un gran tema, la trabajamos desde muchos ámbitos, incluido el dibujo. Pía Flores es una kinesióloga, una gran compañera de trabajo que nos ha enseñado mucho a todos nosotros. Uno busca un paper, se lo entrega a ella y se nos devuelve en información o en trabajo a todos nosotros juntos. Pía es maestra de yoga, es kinesióloga, pinta acuarela y está encargada del proyecto de Mindful Practice, cómo incorporar la atención plena en la práctica de salud, no en la forma personal de trabajo como para que yo me salve solito, sino cómo entrar y salir de historias complejas y volver a estar disponible para los pacientes. Se nos fueron algunos, por supuesto. Catherine estuvo un par de años y también, como todas las cosas, hay gente que busca otros sentidos a su vida y está un tiempo y se va, y eso también hay que saber aceptarlo. Roberto, un psicólogo, también estuvo 1 año o 2 y se fue. Constanza, una ginecóloga que es muy... sigue practicando mucho arte, es artista visual y música, y una alumna que estuvo solo 1 año, hizo un documental con nosotros, estaba muy contenta, una alumna de cine, pero luego la carrera de cine y otros documentales y cosas la captó y se fue. Y tenemos colaboradores también. Ernesto Pfeiffer ha sido el director de la editorial de la Universidad del Paraíso, ya no es, pero sigue siendo escritor y doctor en literatura y colabora en varios de los trabajos con nosotros. La recién incorporada Leonor Irarrázaval es doctora en psicología y es una investigadora cualitativa, y ella es, por lo tanto, parte de nuestro futuro en esa pelotita chiquitita que les mostré del desarrollo de la investigación. ¿Ya? Eso. Cerramos. Sí. Mariana y 2 estudiantes. Muchas gracias. Creo que estoy terminando. Sí, eso era todo. Cuando empecé a pensar un poco qué traer a esta charla, me pareció que siendo medicina narrativa era una buena oportunidad, aunque yo me muriese de vergüenza de traer alguna cosa que yo hubiese escrito. Y cuando empecé a seleccionar qué traer, me di cuenta que muchas de las cosas que yo escribí quedaban carentes de sentido sin un poco de contexto. Entonces me pareció que podía contarles algunos pensamientos o momentos muy puntuales de toda mi carrera como para poder entenderlo. Y en realidad quería empezar contando que yo antes de estudiar medicina estudié 1 año de kinesiología y me desmayé en la primera clase de anatomía. En realidad, no sé, para los que no estuvieron, o no sé si sigue siendo igual, las salones de anatomía son lugares muy grandes, fríos, con un olor muy peculiar que da el formol, que se usa para conservar los preparados, que no son ni más ni menos que pedazos de cuerpos humanos, disecados para que uno pueda estudiar arterias, venas, nervios. Bueno, yo me desmayé antes de ver un preparado. Y no sé muy bien qué pasó después de eso, pero sí sé que nunca volví a esa clase de anatomía, y después de un tiempo no iba a volver a kinesiología y iba a empezar a estudiar medicina. Y el hecho de que esté acá parada sugiere, pero no confirma, que yo aprobé anatomía de alguna manera. Y en real mi recuerdo de eso es que yo estaba en la mesa con todos los preparados, una pierna, un brazo, un glúteo, mis compañeros, y empezar a sentir esa sensación de que me iba a desmayar, y decir, bueno, para Pau, esto no es un pedazo de un cuerpo humano, esto es tu objeto de estudio. Esta pierna que estuvo acá no perteneció a nadie, nadie lo usó para caminar, esto no es parte de un ser humano. Y así estudié toda la carrera de medicina. Y me fue bien, terminé, me recibí en técnica de reparación de cuerpos humanos, una carrera muy importante, pero cuando empecé a ejercer la medicina acá en este hospital, en el 2007, me di cuenta que no entendía nada de lo que estaba pasando, nada. No había ninguna manera de que yo juntara ese conocimiento técnico que tenía respecto del funcionamiento del cuerpo humano a una persona real. Me llevó muchos años, por lo menos los 2 primeros de residencia, empezar a entender qué es lo que estaba pasando, y más tiempo poder ayudar a esa gente, o al menos no dañarla. Los años pasaron, yo fui tomando más expertise, conocimiento, y me di cuenta en realidad que eso que hacía humano un cuerpo también era un determinante muy importante de su bienestar o de su malestar. Y en esa línea me metí, y justo en realidad estaba Javier, que empezó a motivar, y Ignacio, un montón de proyectos que tenían que ver con esto de la humanización de la medicina, muchos de los cuales participé, y en uno de ellos, que era un grupo de humanización de la práctica médica, había un montón de personas, trabajamos un montón,
psicólogos, sociólogos, antropólogos, médicos de distintos servicios, y ahí fue donde yo me contacté con la medicina narrativa, o por lo menos supe que era. Y no escribí en ese momento, o por lo menos no escribí a conciencia, pero sí me aboqué mucho a estudiar sobre esto, y en eso estábamos, en el pico de esa tarea, cuando llega la pandemia. Y llega la pandemia y yo pienso, bueno, a mi juego me llamaron, si había un lugar, un momento donde poner en juego todo lo humano, si había un momento más vulnerabilizante, si es que existe esa palabra, era este. Y la pandemia empezó y todo lo que temíamos o veíamos que pasaba afuera se fue haciendo realidad. Y yo ahí empecé a escribir, no para leerlo, sino como una necesidad de vomitar, de poner en algún lado todo lo que, o todo, algunas cosas que yo veía, que vivía, que pasaban. Y de ahí traigo dos pequeñas escrituras que paso a compartir. Lidia, 99 años. Nos agradece porque le dimos la bolsa que llevó su familia para ella. Un camisón, qué lindo, nena, porque yo siempre tengo frío. Unas medias de lana, ¿les gustan? Yo les voy a tejer unas. Si total no tengo nada que hacer. Su vincha, sus anteojos, sus dientes. No me los pongo porque tengo náuseas y me van a dar ganas de vomitar. Y su rosario. Y ahí Lidia se pone a llorar de alegría y a rezar un Padre Nuestro. Porfirio, 98 años. Me pudo contar que tuvo la CB cuando iba a comprarle pañales a la esposa. Se contagió de COVID en el hospital. Me pedía aire. Hice una videollamada para que los nietos puedan despedirse. No, no le dicen. Alguien le dijo que si se escapó de la SS podía superar esto. Porfirio me pedía aire. Yo no tenía más aire para darle. Él tenía ojos de miedo. Le di morfina, pero seguía pidiéndome aire. Entonces lo sedé. Lo induje en un sueño muy profundo para que pudiera descansar su sed de aire. Me senté al lado de él y le di la mano mientras se dormía. Y pensaba, ¿por qué Porfirio? ¿Por qué todos estos nietos no pueden estar acá y darle la mano? Creer que al menos le pude dar alivio. Nadie se queda a agarrarle la mano. Estoy sola. Creo que es demasiado dolor para mirarlo a la cara. Bueno, nada, la pandemia afortunadamente pasó. Y pasó y se fue diluyendo, y yo creo que tenía un imaginario de que iba a haber un momento donde se iba a terminar, íbamos a tirar los barbijos, nos íbamos a abrazar, íbamos a palmearnos la espalda, y bueno, eso obviamente no pasó. Pero sí lo que para mí fue claro, es que a medida que fue pasando y se fue mezclando el trabajo del COVID con el trabajo asistencial común, yo me iba dando cuenta que habíamos quedado muy dañados todos los que trabajamos en salud, y no solo nosotros, sino que los pacientes y los familiares habían quedado también bastante dolidos. Y a mí me empezó a costar bastante ejercer, porque entre otras cosas yo sentía que no había empatía de parte de los pacientes. Ese era mi sentimiento. Ellos no entendían lo que habíamos pasado nosotros y dónde estábamos, y los reclamos seguían siendo los mismos o peor que antes de la pandemia, y acá les traigo un pequeño texto que para mí resume lo que yo sentí en algún momento de este periodo. Paula, te llama la paciente de la 303. Dice que nadie la ve hace días. Pero ¿cómo puede ser? Si pasó ayer de la terapia intermedia, son las 10 de la mañana, ahora voy. Entro en la habitación de Z con un residente y empiezo a hablar con ella. Y entonces ella me dice esto. No es con vos, es con las enfermeras que no hacen bien su trabajo, me dice buscando complicidad. De ninguna manera, señora, le contesto yo. Usted no sabe, usted no tiene ni idea del trabajo de estas personas. ¿Qué me decís? Si me dejaron 2 horas con el pañal mojado, esto es abandono de persona. Y cuando me dijo eso, me di cuenta de lo que me estaba pasando. Se me había agotado la empatía. No había más. Me fui de esta habitación muy enojada, diciéndole a la señora que de ninguna manera le iba a atender, que yo me negaba a atenderla a ella. Y empezó lo que para mí fue una etapa bastante difícil, en la que, de alguna manera bastante interna, decidí sacarle lo humano a la medicina. Ejercerla de nuevo como si fuera una tecnicatura de arreglo de cuerpos. Y eso puede volver el trabajo bastante frustrante y monótono. Y no solo eso, yo creo que puede servir
para atender a muchos pacientes, porque no todos necesitan de nosotros que pongamos toda nuestra humanidad ahí, pero hay otros pacientes, y sobre todo los más difíciles, en los que es imposible no hacer esto. Y en esa estaba cuando me crucé con la paciente M, que es mi último relato. M tiene mi edad, pero también tiene un melanoma metastásico que progresó a pesar de haber recibido todos los tratamientos disponibles. M está acompañada de su mamá todo el tiempo. La mamá de M es un elemento muy importante en esta historia. Humilde pero sabia, ruda pero respetuosa, no más de 1,40 m de dolor y entereza. Imposible que no te saque de las casillas, pero imposible también no verle el dolor en la mirada y sentir compasión. Por otra parte, la mirada de M expresa aceptación. No digo resignación. M quería vivir un poco más. Si iba a morir, pedía que fuese sin dolor. Un pedido bastante común y del que siempre pienso, el dolor físico quizás lo pueda tratar. Ahora, para el dolor del alma, ojalá que algo de lo que diga o haga sirva para eso. M estuvo mucho tiempo internada. Sus síntomas empeoraban progresivamente consecuencia del avance de su enfermedad. Su única esperanza era un estudio de sangre enviado a Estados Unidos que buscaba una alteración genética rara que permitiese usar una droga nueva con resultados muy prometedores y bajos efectos adversos. Pero ese resultado no llegaba y la enfermedad seguía con su curso y promesa de muerte. Un día los síntomas se hicieron más intensos y las estrategias que veníamos utilizando para contenerlos empezaron a ser futiles. Y llegó el momento de tener esa charla que los médicos clínicos conocemos muy bien y nunca queremos tener. Es el momento en el que le decimos a nuestros pacientes y sus seres queridos que se nos acabaron las balas, que no tenemos nada más que ofrecerles que aliviar el sufrimiento físico. Así que tuvimos esa charla, M, su mamá y yo. Me senté en el borde de la cama y con la voz quebrada les dije que creía que el final estaba cerca. Que yo las iba a acompañar en todo lo que pudiese, que me dolía profundamente lo que estaba pasando. Hablé del manejo del dolor, hablé del manejo de la falta de aire, hablé de muchas cosas, probablemente hablé de cosas sin sentido. Finalmente nos abrazamos con lágrimas en los ojos y me fui con la promesa de volver por la tarde. Recuerdo haber bajado por las escaleras, buscando un momento a solas conmigo misma. Recuerdo que pasó un rato no muy largo, hasta que miré los mensajes de WhatsApp no leídos en mi celular. Recuerdo entonces encontrar el mensaje de su oncólogo, diciéndome que habían llegado los resultados del estudio enviado a Estados Unidos, que M tenía la tan anhelada alteración en sus genes que le permitían recibir la nueva droga. Recuerdo la alegría que sentí. Recuerdo haber llamado al oncólogo para obtener más información precisa respecto del pronóstico con este tratamiento. Recuerdo que él me dijo que la tasa de respuesta era casi del 100% en pocos días, pero que no se sabía cuánto tiempo iba a durar esa respuesta. Perfecto, pensé. Es lo que quería M, un poco más de tiempo. Subí apresurada a los 2 pisos por escalera que me separaban en ese momento de su habitación, y me encontré con los oncólogos, la medicación y las sonrisas. Nos abrazamos de nuevo y de nuevo lloramos, pero ahora de alegría. Ahora yo también creía en los milagros. Me iba a permitir esa desviación de mi responsabilidad profesional y mis creencias personales. M empezó a tomar la medicación y en los pocos días mejoró significativamente y se fue de alta. Pasaron casi 2 años desde que esto pasó. No sé qué es ahora de la vida de M, pero tiempo después de que se fue de alta me envió un mensaje que me voy a permitir compartir. Hola doctora, buenos días. Solo quería contarle que mi primer control luego de la internación y de haber estado 1 mes y medio con el tratamiento salió muy bien. El doctor X me dijo que la enfermedad disminuyó en un 70%. Estoy tan agradecida por su acompañamiento en estos días de internación, espero ande usted muy bien. A lo que le contesto. M, qué alegría leerte y las buenas noticias. Te mando un abrazo enorme para vos y tu mamá. Gracias, gracias, gracias. A lo que M me contestó. Gracias a usted, le deseo lo mejor del mundo. Que Dios la bendiga siempre. No es nada fácil estar en los últimos momentos de una persona en este plano. La admiro mucho por su trabajo y su fortaleza. Usted, junto con el equipo médico y las enfermeras de internación, son ángeles en esta tierra. Abrazo grande. A lo que le contesté, pacientes como vos nos enseñan tanto, pero debí contestarle, gracias porque vos me curaste a mí.
Bueno, muchas gracias, Paula, ¿no? Creo que sí sentimos la emoción y muchas cosas más. Bueno, va a cerrar esta mesa Javier. Te toca cerrarla, Javier, así como vos quieras y demás. Así que vamos. En honor al tiempo y todo, habíamos hablado con Paula que ella hablara. Yo tengo que decir que en lo personal no es ni la primera vez que lloro en un Ateneo, en una jornada o en un congreso. Realmente me pasa, así que, como decía mi madre, decía yo, lloraba con las películas de Palito Ortega y mis hijas me dicen que lloro con Entrenando a Papá, así que no, es una cosa fácil. Pero mira, recordaba cuando hablabas y ahora que traigo a colación a mis hijas este tema de la experiencia, y pensaba cuando empezamos con Ignacio, yo empezaba mi jefatura en ese momento, en un momento muy convulsionado del servicio, donde había mucho enojo entre todos nosotros, y yo siempre tenía ganas de hacer estas actividades que nosotros empezamos a llamar estas prácticas de humanización o la humanización del cuidado dentro del servicio, que tenía que ver con uno de los ejes estratégicos que yo me había planteado de cara a, digamos, a continuar con mi jefatura, que eran básicamente tres. Uno era la calidad asistencial hacia los pacientes, el otro era la sustentabilidad del hospital. Yo veía que el hospital, o digamos, lo que podemos llamar el mercado de la salud, estaba en una franca reducción de las utilidades y de las posibilidades de sustentarse como modelo económico, y el otro era el bienestar de las personas que trabajaban en mi servicio, y desde ese lugar fue que me contacté con Ignacio y decidimos hacer esto. Que yo siento ahora algo parecido a lo que siento con la experiencia que podamos haber tenido con la crianza de nuestros hijos, es decir, que no reconozco claramente lo que pasaba cuando mis hijas eran bebés o cuando eran chiquitas, que podrían haber condicionado lo que son hoy en la edad adulta. Y la verdad que no reconozco claramente lo que nos pasó en esas prácticas de humanización durante trabajando un año, y de golpe, como decía Paula, nos vino la pandemia encima. Es decir, ¿cuánto de eso que estuvimos trabajando durante un año pudimos, digamos, o pudo ser parte de esta experiencia y de nuestro transcurrir sin saberlo, digamos, transcurrir inconsciente, y que nos sirvió para atravesar un momento bastante difícil? Pero sí puedo reconocer, por ejemplo, muchos momentos de tensión en el grupo, en los cuales la agilidad en la cual nos pudimos reconocer el momento y sentarnos todos juntos a charlar de lo que nos pasaba, me parece que tienen que ver un poco con todo ese transcurrir de esos meses donde tratábamos de teorizar cómo hacer una medicina más humana. Recuerdo, por ejemplo, otro punto que fue un momento donde hablamos de la terapia intensiva a puertas abiertas, de la posibilidad de que los pacientes puedan, digamos, ser acompañados por las familias a lo largo de todo el proceso de su enfermedad, y cómo eso en algún momento de extrema prohibición a nivel de las normativas nacionales e inclusive del hospital, pudimos romper de una manera, a mi juicio, más precoz que en otros lugares, para decir, no, esto no está bien, y vamos a empezar a dejar pasar a la gente para que se despida, o para que acompañe, o porque les dé de comer antes que probablemente lo hayan hecho en otros lugares, ¿no? Y esto generó un esfuerzo extra para nosotros, cambiar a personas que venían a despedirse, cambiar a ancianos que venían a despedirse de sus familiares también ancianos, y sin embargo creo que parte de este proceso reflexivo que vivimos durante un año previo a la pandemia, que fue de casualidad, nos sirvió tanto como para transcurrir la pandemia, y probablemente en parte para que Paula pueda contarnos y haber escrito las cosas lindas que nos contó. Así que con esto cierro y les agradezco el habernos escuchado.